¿Qué tal? ¿Cómo le va? En medio del horror que es el mundo y dentro de la tragedia que también roza a la Argentina, puede decirse que nos estamos portando muy bien, que nos la bancamos. Es interesantísimo el estudio que hizo la Universidad de La Matanza y que toma Tuni Coleman en una excelente nota de hoy para hablar de nuestro comportamiento frente a la pandemia. Hay una fuerte aprobación a la cuarentena que dispuso el gobierno, a pesar de que muchos advierten que el aislamiento social afecta la situación económica. 8 de cada 10 personas, sin distinción de sectores sociales, consideran que es correcta y que debe continuar la cuarentena. Surgen revalorizados los 3 grandes protagonistas de esta epidemia: los trabajadores de la salud, el Estado y la comunidad científica. Son los grandes ganadores, pero es muy interesante que en medio de todo que lo cuesta estar encerrados y llevar nuestra vida a un lugar en el que nunca habíamos imaginado, es bueno que podamos también saber que aceptamos las reglas de juego, que estamos aceptando estas condiciones. Usted verá a lo largo de esta columna algunos momentos en los cuales parece mentira lo que está sucediendo en el mundo, entre otras cosas, la no aceptación que tienen en Estados Unidos, donde no para de morir la gente, donde están pasando cosas verdaderamente espantosas. Pero a eso vamos a ir después. Permítame decirle que el vuelo de Aerolíneas Argentinas, ese que despedimos ayer, está llegando a Shanghái en pocas horas más. Nosotros lo encontramos cuando estaban ya en Oakland. Ahí está, en el atardecer de ayer, el momento de la partida del vuelo. Y las voces de la gente de Aerolíneas contándonos esta apasionante aventura. Bueno, amigos, aterrizados en Oakland, ya estamos cerrando puertas, saliendo para Shanghái. Son 12 horas 30 más de vuelo. Viene todo muy bien. Tuvimos un vuelo muy largo de 16 horas 15 netas de vuelo, pero todo muy bien. La tripulación está todo muy motivada, con muchas ganas de participar y de poder ayudar con todo lo que somos Aerolíneas. Así que un saludo para todos y se siente todo el apoyo, la fuerza y los mensajes, es impresionante. Así que muchísimas gracias. De Miami, de Cancún, de otros lugares, están trayendo a argentinos a los que se van repatriando. Son miles, casi 20.000, en 46 vuelos, en 46 operaciones que se pudo llevar esto a cabo. Y encima sale ese avión para China y mañana probablemente salga otro. Es impresionante la entrega de quienes corren riesgos sin ningún tipo de dudas por todos lados, en la repatriación sobre todo, y sin embargo siguen entregando lo mejor de sí. Quería empezar por esto, por el dato positivo que significamos nosotros mismos en nuestra aceptación de la cuarentena o esa tarea del Estado, porque es el Estado presente, lo que mencionamos de Aerolíneas Argentinas, para ahora lanzarnos al mundo. Una aventura de mucho dolor, horror, como el que estaban marcando mis compañeros hasta hace instantes nada más, en la ciudad de Nueva York. Miren lo que está pasando en esos lugares donde no previeron nada, donde un loco como Trump dijo: esto es una gripecita, esto se va a pasar muy rápidamente. Un hallazgo estremecedor: 68 muertos en un geriátrico de la ciudad de Nueva York, en plena pandemia por el coronavirus. Se sabe que la mayoría ya probadamente murieron por el coronavirus. Falta alguna confirmación, pero ¿de qué otra cosa puede ser que haya ocurrido algo que es un verdadero espanto, pero que no es el único? Cuando hablamos de geriátricos en situaciones tremendas como las que se tienen que afrontar incluso por los trabajadores de la salud o los empleados de esos geriátricos que allí tienen que trabajar. Mire lo que quiere Trump ahora. Quiere abrir la economía muy rápidamente. Sigue pensando, no está bien de la cabeza. De ninguna manera puede estar en su sano juicio un hombre que en medio de tanta muerte, de hechos como este que estamos consignando, es capaz de decir: es necesario abrir la economía. Y se pelea con los gobernadores, porque los gobernadores también se preguntan, aunque no lo digan así, si Trump está loco. Donald Trump quiere reabrir el país y quiere reabrirlo cuanto antes. De hecho, su administración ha propuesto el 1 de mayo y dice que tiene todo el poder para decidir cuándo y cómo hacerlo. Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, tiene la autoridad total. No tenemos un rey en este país, no queríamos un rey, entonces tenemos una constitución y elegimos al presidente. Lo peor que podemos hacer en todo esto es comenzar con la división política y el partidismo.
Cuomo y otros gobernadores aseguran que rechazarían una reapertura demasiado pronta porque no quieren arriesgarse a reactivar el brote del coronavirus en sus estados. Es que tienen que rechazarlo, indudablemente. Los países que están haciendo bien las cosas ya han extendido hasta principios y mediados de mayo en muchos casos, y seguramente tendrán que hacerlo hasta el mes de junio si se quieren evitar tantas pero tantas muertes como se producen, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la gente que sigue a Trump es peor todavía que Trump, porque Trump es Trump. Los demás, los que lo ven, parecen no advertir de qué personaje se trata. Mire lo que ocurrió en Michigan. Michigan es en la zona de los Grandes Lagos, uno de los estados más importantes. Hacía como 30 años que no ganaba la derecha. Michigan es Detroit, no es la capital, pero es la ciudad más importante. Mire lo que ocurre en Michigan. Quieren encerrar los seguidores de Trump a la gobernadora, a Gretchen Whitmer, porque está provocando el distanciamiento social, lo que hacemos por acá. Enciérrenla, dicen los manifestantes. Medidas de aislamiento impuestas por la gobernadora demócrata se encuentran entre las más restrictivas del país y no se lo quieren bancar. Salieron a protestar, pero ¿sabe cómo salieron? Con rifles. Son de temer, son los seguidores de Trump. Es natural que se comporten de esta manera. Como esto es parte del horror del mundo, véalo. Allí están, frente a lo que es el Palacio de Gobierno de Michigan, subidos a los autos. La convocatoria era dentro de los autos, pero ahí están, ahí los tiene, con sus banderas, con su derechismo feroz, verdaderos gorilas internacionales en este caso. Todos ellos locos quieren encerrar a la mujer que está ahí adentro del Palacio de Gobierno, a Gretchen Mincher, porque entienden que les está obstaculizando la vida y ellos quieren hacer valer la libertad en nombre de ese aspecto. Y aquí en la Argentina, alguno lo ha mencionado también, es que quieren ir contra la gobernadora que ha determinado el aislamiento social, mientras la gente sigue muriendo de manera espantosa en los Estados Unidos. En paralelo a lo que ocurre con los Estados Unidos, podemos ir a un país que se parece bastante a la Argentina, aunque no tiene la pavorosa deuda de la Argentina, de la que vamos a ocuparnos naturalmente en el final de esta columna, porque estamos muy a favor, desde ya, de lo que ha hecho el gobierno, y también muy a favor de lo que ha hecho Portugal, diferenciándose del resto de los países neoliberales de Europa, y de esa manera también obteniendo resultados extraordinarios. Las claves del modelo portugués frente al coronavirus. El gobierno va a prolongar el estado de emergencia que rige hasta mañana, pero va a presentar además un millonario paquete de salvataje económico. El Estado portugués no descarta la posibilidad de nacionalizar la compañía aérea TAP. ¿Cuántos parecidos? En aquellos a los que le va muchísimo mejor, tienen mucho menos contagiados que el resto de Europa, pero 5 veces menos, y por supuesto también muchísimas menos muertes. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa quer prolongar o estado de emergência até 1º de maio. Não podemos brincar em serviço, não podemos afrouxar, não podemos neste momento decisivo baixar a guarda. Ainda em fevereiro, as escolas fecharam e várias empresas adotaram o home office. O primeiro caso de Covid-19 no país foi no dia 2 de março. Apenas 9 dias depois, as autoridades portuguesas já recomendavam o isolamento. E uma semana depois, o presidente declarou o estado de emergência, que incluía ajuda financeira para todos os setores e trabalhadores. Ou seja, quando a OMS começou a propor ou recomendar aos países que tomassem medidas de contenção, e Portugal começou de facto com um plano forte de contenção. Para evitar aglomerações, contato com dinheiro e facilitar a circulação de profissionais considerados essenciais, todos os transportes públicos no país estão assim, com as catracas liberadas. Essa estação de metrô, por exemplo, é uma das mais movimentadas de Lisboa e está praticamente vazia. Especialistas acreditam que pequenas atitudes como essa fizeram toda a diferença para que Portugal pudesse controlar mais o surto da doença no país. Nas estradas,
a movimentação é controlada. Nas cidades, a circulação de pessoas é vigiada de perto. O senhor é um grupo de risco, não pode andar na via pública. São apenas bons conselhos. Não há sanções para quem não cumprir as medidas do estado de emergência. Ponemos énfasis en esto porque queremos mostrar que quienes han hecho las cosas bien, quienes tuvieron mandatarios con cabeza, con sentido de estadista, como debe ser, como uno espera, de personas que deberían superar la media cuando llegan a lugares tan empinados en la vida pública de sus países. Pero otros no han reaccionado de la misma manera. El mayor traidor de América, que es Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, por supuesto, que no supo qué hacer frente a esto. Y además se creyó que efectivamente por tener el dólar como moneda eran los Estados Unidos. Y por supuesto que se equivocó muchísimo. Destruyó el aparato de salud creado por el anterior presidente Correa, ese al que él traicionó. Y mire dónde está ahora Ecuador, lo cuenta el New York Times, se acumulan los cuerpos y crece el temor de que la cifra siga en aumento. Van por las casas viendo si se encuentran personas muertas y a cada paso eso sucede, particularmente en Guayaquil, donde la alcaldesa emitió un comunicado que verdaderamente estremece y que marca dónde está parado Ecuador en estos momentos por culpa de sus gobernantes. Batalla, usted escucha gritos en medio del silencio de sus vecinos, escucha llantos, escucha sirena de las ambulancias, escucha súplicas a través de redes sociales, y todo esto sigue pasando día tras día, y es una pesadilla que no termina y que no se siente siquiera que estemos cercanos a decir me desperté, esto ya pasó. Recuerde que aquí están congestionadas, atestadas las morgues, las funerarias, los hospitales, todo. No hay sitio para los vivos, no hay sitio para los muertos, porque el coronavirus no es el único problema que se desata en una pandemia. Es el problema de la saturación del sistema, donde las embarazadas no encuentran a dónde asistir, claro, a dónde dar a luz, donde los que necesitan diálisis no tienen sitio para poder hacerse la diálisis, donde se pierde la vida por un infarto, por falta de camas o por falta de atención. Esa es nuestra realidad en Ecuador, en Guayaquil y en muchos países del mundo. Así es, y en muchos países del mundo, bien dicho, porque mientras en la Argentina estamos sobrellevando esto de una manera muy decorosa, y no estoy hablando solo del gobierno, estamos hablando también de nosotros. Esa encuesta de la Universidad de La Matanza que publicó Tuni es muy demostrativa de que somos un poco mejor de lo que pensábamos, porque todos al mismo tiempo, 80 personas a favor de lo que se está haciendo, solamente 9 están en contra. Gente muy rara, pero solamente 9. Los demás dicen más o menos, estoy más o menos de acuerdo, y el 80%, el 82% aprueba. Pero claro, si tomamos nota de lo que pasa en el mundo, usted vio lo que es Guayaquil, ha visto lo que es Nueva York, vamos a echar un vistazo a lo que sucede en Lombardía, en Italia, en la zona de los Roca, en la zona de esos industriales que dijeron hay que seguir trabajando, porque Bérgamo no se enferma, Bérgamo se ha parado, porque ahora no hay quien salga a trabajar en medio del miedo a morir que se tiene. Ustedes aún tienen algo de tiempo, aprovéchenlo. Aquí estamos como en una guerra, quédense en casa. Nadie puede desplazarse, sobre todo las personas mayores están en riesgo. Y con ello quiero decir muchos muertos. Los números son mucho más altos de lo que se cree. Ustedes tienen unos días de ventaja, así que les repito, quédense en casa porque la situación nuestra aquí es muy seria. No quiero generar pánico, pero por favor, sobre todo, aíslen a las personas más mayores y eviten cualquier contacto. La situación para ellos es mucho más grave de lo que parece. Aquí estamos como en una guerra. De eso se trata, de evitarnos que el comportamiento sea el de vivir dentro de una guerra. Tenemos todavía algunas cosas controladas, mucho dolor por los que mueren, pero son muchísimos menos que en otras partes del mundo. Peligro de contagio, por supuesto. Está flotando la posibilidad de que se pueda contagiar aquel que no respeta la distancia social que se exige.
todos estamos conociendo el riesgo que asumimos y que lamentablemente no se agota en nosotros. No es cuestión de que no nos importe por nosotros, nos tiene que importar también por los demás en el comportamiento que tenemos. Que si nos pasa algo sea por estricta mala suerte, porque a alguien le puede tocar aún en el mejor de los comportamientos. Mire usted lo que sucede con Trump. Trump, ya hemos hablado y vamos a volver a él. Trump quiere terminar el contacto con la Organización Mundial de Salud. Esto es lo que ha hecho Trump, véalo. I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year and even less. Had the WHO done its job to get medical experts into China to objectively assess the situation on the ground and to call out China's lack of transparency? ¿De qué habla este hombre? ¿De qué habla? Es de terror. Y dirige el país más poderoso de la Tierra. Vamos a ver si sigue siéndolo. Tanto él, presidente, y tanto su país, la principal de las potencias, porque lo que está sucediendo también es muy grave para los Estados Unidos. Bill Gates le dice detener los fondos para la Organización Mundial de la Salud durante una crisis mundial de salud es tan peligroso como parece. Su trabajo está ralentizando la propagación de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud. Y si ese trabajo se detiene, ninguna otra organización puede reemplazarla. Es que es absurdo. La propia Organización Mundial de la Salud también emitió un tuit en el cual refuta lo que ha resuelto Donald Trump en medio de su demencia. El director de la organización, Tedros Adhanom, le respondió al presidente de los Estados Unidos por ese corte del financiamiento. La OMS no hace política, le dice, que es lo que quisiera, por supuesto, Donald Trump, que se ocultaran las miserias de todo lo que él está viviendo. Ahora quiere parar la economía y ya vieron lo que le dice Cuomo, se pelea con la Organización Mundial de la Salud en este momento, en medio de la pandemia. Por eso, vale la pena que tengamos en cuenta lo que presentaba Gustavo Silvestre anoche, ese compacto que nos habla de Trump para que quizás definitivamente sepamos qué es lo que el mundo se ha hecho a sí mismo. A propósito de Gustavo Silvestre, le voy adelantando que a las 8, en el momento en que comienza el programa, estará ya diciéndole buenas noches al ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero permítame retornar a esa locura del mundo, al más loco de todos los locos, en competencia quizás con Bolsonaro, que lamentablemente tiene que ser parte de esto porque hoy echó a su ministro de Salud. Es decir, Trump se pelea con la Organización Mundial de la Salud, quiere abrir la economía y se pelea con todos los gobernadores. Y Bolsonaro dice, tenemos que abrir la economía. El ministro de Salud le dice, no, es una locura. Los gobernadores también. A los gobernadores no los puede echar, pero al ministro de Salud sí lo pudo echar. Trump es como Bolsonaro, veámoslos casi juntos. Working very strongly with China on the coronavirus. That's a new thing that a lot of people are talking about. Hopefully it won't be as bad as some people think it could be, but we're working very closely with them and with a lot of other people in a lot of other countries, and we think we have it very well under control. And by the way, the virus, they're working hard. Looks like by April, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. There's a theory that in April, when it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. So we're very cognizant of everything going on. We have it very much under control in this country. Un Trump auténtico, como Bolsonaro. En estas manos estamos, y este hombre gravitó muchísimo para que la Argentina haya contraído la deuda que tiene, porque apoyaba al gobierno anterior. Quería que ganara las elecciones y le dijo al Fondo Monetario Internacional, sigan prestándole plata. Sigan prestándole plata porque este hombre no puede perder la elección. Se trataba de Macri. Es insólito, es increíble. Ese tipo de comportamiento es el que ahora empezamos a pagar. Hoy, Martín Guzmán, a nombre del gobierno, dijo cuál es la oferta que se le va a hacer a los bonistas. Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos
la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. Empezaría a pagar recién en el año 2023. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado de deuda externa, y una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Esto significa que el gobierno argentino tiene el coraje de decirle a los bonistas la verdad: solo podemos hacer por ustedes esto, pagarles dentro de 3 años, empezar en el 2023, hacer un canje por bonos a tasa de 0,5% y que esto pueda crecer hasta el 2,3% en el andar del tiempo, después del 2023. La quita de intereses sería de 38.000 millones de dólares, el 62% de lo que habría que pagar. Y la quita de capital, 3.600 millones. Hay que señalar que Martín Guzmán no piensa así ahora, en tanto ministro de Economía. Piensa de esa manera hace ya unos cuantos años. En el 2016 tuve la suerte de poder realizar una nota en la cual él se manifestaba de la misma manera que hoy, igual. Argentina decidió tener una estrategia más agresiva que le permitió un alivio de deuda importante, y eso sentó las bases para poder recuperarse, porque al no tener que pagar tanta deuda se pudo usar esa plata para gastarla en la gente. Al no tener que pagar tanta deuda se pudo usar esa plata para gastarla en la gente, para hacer las políticas que el país necesitaba para poder recuperarse. La mayoría de los países no hacen eso, y lo que eso tiende a hacer es impedir recuperaciones. 2016, decía Martín Guzmán lo que acaban de escuchar, hace ya 4 años. Insisto, en minutos, en 10, 12 minutos, estará con Gustavo Silvestre el ministro Martín Guzmán. ¿Se imagina cuánto hay para hablar, más allá de conocer estos números tan pero tan importantes, que son una protección para la Argentina? Ya ocurrió esto, ya vinieron los neoliberales e hicieron un desastre que usted recuerda muy bien, cómo hubo que salir de aquello con un discurso que, si fuera manifestado ahora por Néstor Kirchner, allí estaban Alfonsín, Cristina Fernández de Kirchner, estaba Labaña en la presentación también de cómo Néstor Kirchner comunicaba la dura pelea que se estaba teniendo con los bonistas y cómo la Argentina imponía su criterio, que permitió muchos años de un estado de bienestar para la República Argentina. 2005, piensen lo que había ocurrido. Tome nota de lo que dice aquí Néstor Kirchner y también en las primeras palabras de su ministro Labaña. Y trate de llevar esto que va a haber a nuestros tiempos, para preguntarse otra vez cómo es que hicimos lo mismo, cómo es que cometimos el mismo error. Los números, con toda contundencia, muestran hoy que nuestra deuda en cesación de pagos ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Tienen que sacar enseñanza a aquellos gurúes del mercado, gurúes que fueron parte del problema, que responden a algunos alineamientos políticos e ideológicos, que muchas veces no dejan ver, pero que trascienden en sus recomendaciones y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. Algunos de ellos tienen su correlato en la vieja política y fueron funcionarios del gobierno que nos endeudaron. Otros simplemente son la voz de los acreedores, cuando no de los fondos que quisieron hacer un gran negocio especulativo con nuestro default. Podríamos nombrar una política mediocre, Jorge Stret, Yema, septiembre del 2003. Una de las debilidades es que la actual oferta no tiene apoyo explícito ni del FMI ni del Grupo de los 7. Miguel Kigel, ex subsecretario de Financiamiento, noviembre de 2003. El plan para salir del default está equivocado. Carlos Melconian, febrero del 2004. La negociación la veo muy mal, muy mal. La Argentina está replicando el pasado, como ocurrió en el caso de la Guerra de las Malvinas. Jorge Ávila, febrero del 2004. Debiéramos ceder la cobranza de parte de los impuestos al comercio exterior. Daniel Alzana, febrero del 2004. La última propuesta no parece tener posibilidades de alcanzar los mínimos niveles de aceptación requeridos.
don Manuel Solanet, febrero del 2004, se encuentra lejos de los valores que estaría dispuesto a aceptar los acreedores, y era esperable que la propuesta argentina no encontrara una gran respuesta en el exterior. José Luis Esper, julio del 2004, noviembre del 2004, me han aconsejado todo el día que no lo diga. Perdón. ¿Cómo fue que nos pasó otra vez lo mismo? Allí estaba mencionando lo mismo que ocurre ahora. Los economistas de la zona ortodoxa del pensamiento político-económico que le habían salido al cruce a lo que el gobierno estaba haciendo. Todo iba a estar mal, todo estuvo muy bien. Fue posible gracias a ese canje, a esa actitud del 2005 y del 2010, que la Argentina viviese hasta el 2015 años que ahora son parte de su mejor historia de muchas décadas. Se hizo posible porque a quienes querían cobrarle a la República Argentina se los retuvo de esta manera, se le hizo una quita como la que ahora está intentando Martín Guzmán, el gobierno de Alberto Fernández. No nos olvidemos cómo lo hicieron, con qué cara, la crueldad que han tenido. Esto sí que es en la cuenta del otario que tenés se la pagás, como en el tango, porque lo que hicieron Duhovne, Caputo, Macri, los quiere ver, los quiere recordar, es lo que ahora hace sufrir a la Argentina. La pandemia es la pandemia, pero el neoliberalismo ha sido también el neoliberalismo, igual que siempre. Porque también estamos convencidos de que eso es lo mejor para la sociedad argentina. Es el financiamiento más barato que tenemos disponible. El fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado, las tasas internacionales han subido. Esto no aumenta el endeudamiento de la Argentina porque simplemente reemplaza probablemente otro financiamiento que es más caro. Entonces refuerza la solvencia de la Argentina. Y la realidad es que un nivel de deuda sobre producto de 36 puntos es un nivel muy, muy bajo. Es un nivel... Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Mañana usted va a tener los comentarios de muchos analistas, economistas, gente que trabajó para ellos, que trabaja con ellos, que les pertenece, que tiene que ver con las corporaciones, con los intereses de las grandes fortunas, esa que esta gente está defendiendo ahora. No quieren ir al Congreso, dicen que sí quieren, pero en realidad no quieren. Dicen vayamos personalmente, no lo hagamos a través de videoconferencia y todo eso, porque de esa manera no se puede y entonces ellos no quieren ir. Esto es lo que han hecho y con esto hay que enfrentarse. Los títulos de mañana, la posición de los economistas insólitos e increíbles que juegan de la misma manera que estaba detallando allí Néstor Kirchner. Vale la pena que podamos pensar en todo esto y ahora darle continuidad a este ejercicio de entender la economía, entender el país, comprender en qué contexto se hace todo esto, porque en un pase muy rápido llega Gustavo Silvestre para conversar con Martín Guzmán en minutos nada más y echar mucha, pero mucha luz, la que hace falta sobre esta negociación impresionante de la Argentina en un contexto mundial de terror. Pero lo está haciendo bien. La seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias.